Ahora bien, ¿de qué nos serviría tener todas estas posibilidades si luego resulta que no podemos sacar la cámara a la calle en según qué condiciones? Por ejemplo, en la semana en que esto se está grabando, hace un tiempo de mierda en Madrid. ¿Podríamos sacar la cámara a la calle y trabajar con ella con tranquilidad? La respuesta es sí, en la mayoría de las situaciones sí, perfectamente. Yo no la metería a lo mejor debajo de la lluvia amazónica, pero por lo demás se puede trabajar tranquilamente con ella, gracias a varias cosas. En primer lugar, tiene un núcleo térmico independiente. ¿Esto qué significa? ¿Que hay un pequeño reactor nuclear dentro? No, lo que significa es lo siguiente: todos los sistemas de ventilación de la cámara están separados completamente, los pasos de aire del ventilador interno del interior, de la circuitería interior, con lo cual fluye mejor el aire y no afecta a la circuitería, porque aunque no lo parezca, a estas alturas, en 2014, sí que tenemos mezclar paso de aire y circuitería no es bueno. No es interesante. Aquí está todo perfectamente separado. El cuerpo está sellado contra el polvo y contra la lluvia. Tiene las típicas juntas estancas para según qué cosas, y lo mismo pasa con los botones y los diales sellados. De modo que la cámara realmente está bien pensada para trabajar a la intemperie, que de eso se trata. Al fin y al cabo es una cámara específica para darle tralla. No suele ser una cámara que vayamos a tener en un rodaje de cine en el cual podemos envolverla con mil cosas, ponerle un paraguas encima, tenerla protegida, etcétera, etcétera. Es una cámara para darle tralla. Por eso, ya digo, todo esto está sellado y protegido perfectamente. La ergonomía es otro de los argumentos más interesantes de esta cámara. Llevamos bastante tiempo y bastantes años hablando de este tema. Yo soy muy pesado con eso, pero es que creo que es normal que se piense en el operador de cámara, que al final es el que va a estar manejando las cámaras todo el tiempo. Y en ese sentido, la FS7 es un paso hacia adelante en el tipo de cámaras de su gama y de su precio, que es un precio bastante razonable para todas las prestaciones que nos da. Por fin no tenemos una caja de zapatos, ni tenemos que manejarnos con un iPad delante de la cara, estas cosas que piensan en las antípodas algunos, pero bueno, la idea es la siguiente. Como podéis ver, el cuerpo es bastante compacto, y el problema, como siempre, es mantener un poco el centro de gravedad. La estrategia de Sony con esta cámara, que es algo que lleva muchos años haciéndose, ha sido añadir este brazo extensible y una empuñadura, que ellos llaman empuñadura inteligente o Smart Grip, que nos va a permitir manejar todos los menús y las funciones de cámara, así como la grabación, de una forma más o menos cómoda. Realmente no está mal, porque añade un pad o un soporte de hombro, combinado con la empuñadura y con el brazo, para que nosotros podamos colocarla tal que así. ¿De acuerdo? Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, como esto se puede regular, el brazo y la empuñadura se pueden regular de forma independiente. Lo interesante siempre es tener, como podéis ver aquí, el brazo pegado al cuerpo. Pegado al cuerpo, y si puede ser en posición más o menos recta. De esta manera trabajaremos mucho más cómodos. De modo que lo interesante aquí es cambiar la longitud del brazo, la posición del brazo y también la longitud, que también se puede modificar, de la propia empuñadura. Luego, cuando veamos la empuñadura por separado, veremos que se puede modificar todo esto. O sea que, por un lado, esto está muy bien. Por otro, tenemos el tema de que podemos cambiar también la posición de la lupa, la podemos adelantar un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás, etcétera, etcétera, para poder tenerlo, como podéis ver, en este caso, de forma muy cómoda. Ahora mismo esta sería una posición muy cómoda, pensada para el peso en concreto de este objetivo. Gracias a la combinación de estos tres elementos, del soporte de hombro, del brazo, la empuñadura y la lupa delante del monitor, y el hecho de poder ajustarla en distancia, puedo llevar esta cámara muy cómodamente. Siempre va a ser un poquito cabezona. Esta no es una cámara de hombro propiamente dicha. No es una cámara de hombro, pero desde luego puedo trabajar con mucha más comodidad que con la mayoría de cámaras de su gama que hay en el mercado, de lejos. Y puedo permitirme trabajar directamente el enfoque, trabajar el diafragma, todo con mucha comodidad. ¿Se podrían mejorar algunas cosas? Se podría. En primer lugar, una de las cosas interesantes que decíamos antes es el soporte de hombro. Como podéis ver, el soporte no es que sea enorme. Yo, que soy un canijo, tengo más o menos 3 veces más hombro que lo que tenemos aquí.
Y luego la posibilidad que tenemos de modificarlo hacia adelante o hacia atrás para compensar el centro de gravedad es aproximadamente de 2 centímetros. 2 centímetros con un destornillador, que es esto de aquí. Para los que estáis acostumbrados a confundir lo que son los centímetros, estos son 2 centímetros, ¿vale? Es poco y no compensa el hecho de, con este objetivo, por ejemplo, sí podríamos, pero con otros objetivos más grandes y más pesados, no se puede, no queda del todo equilibrado. Lo mismo pasa con esta parte de aquí, podría ir un poquito más adelante. Y por último, una de las buenas decisiones que ha tomado Sony en este caso es que la lupa es más pequeña que la que usábamos en la Nexe A50 o en la FS700. En mi humilde opinión sigue siendo muy grande, pero es más cómoda. Y el problema es que es tan grande, hay accesorios externos de terceras marcas que son más pequeños y sin embargo tienen la misma calidad. Sí es verdad que tenemos el ajuste de dioptrías, sí es verdad también que nosotros en cualquier momento podemos levantarla y trabajar así, y gracias a esta parte seguiremos cubiertos del sol y demás, o sea que esto es cómodo. Pero insisto, es demasiado grande. ¿Por qué? Si esta es una cámara que está pensada para entornos documentales, por ejemplo, una de las cosas, siempre es interesante que el operador pueda utilizar este ojo. Puede utilizar este ojo para lo que ve alrededor, saber que va a entrar en plano, etcétera, etcétera. Pues bien, a día de hoy, con el tamaño del monitor y sobre todo con el tamaño de la lupa, me está tapando gran parte de la visión de este ojo. Entonces, esto se podría mejorar, pero insisto, es cómodo, ¿eh? Con la mayoría de los objetivos, la cámara es muchísimo más cómoda que la mayoría de las cámaras que podemos encontrar en el mercado a día de hoy. Y sin ser una cámara al hombro, resuelve muy bien. Si por lo que sea tenéis que trabajar con ópticas mucho más grandes, yo lo que os recomiendo es que utilicéis un solo accesorio, tampoco hace falta mucho, que sería un soporte de hombro más amplio que se pueda ajustar directamente en la parte del trípode. Y con esto lo tendríamos muy cómodo y muy práctico. Y de verdad que se puede trabajar con ella, ya digo, con total tranquilidad, de forma intuitiva, llegando a la mayoría de los botones externos, lo que tienes que cambiar, que son 4 cosas. En lo que respecta a la empuñadura, hay varias opciones que tenemos. En primer lugar, tenemos un servo, como podéis ver, en la parte superior. Cuando estamos utilizando ópticas, sobre todo en particular ópticas de Sony, en este caso, que nos permitan utilizar el servo, pues puede ser una ventaja tenerlas ahí. Podéis ver, se llega más o menos bien, aunque no es la posición más cómoda del mundo, pero se llega bien. La mayor ventaja de la empuñadura es también su mayor inconveniente. El ancho que tiene la empuñadura nos permite realmente sujetar con seguridad la cámara. El brazo es muy firme, no tenemos problemas a la hora de sujetar bien la cámara, incluso en el aire, con ella completamente separado del brazo, etc. Pero por otro lado, eso hace que para las manos como las mías, que no son las de jugadores de baloncesto, hay algunos botones a los que nos cueste llegar. Otra de las cosas es donde aquí tenemos el botón de grabación. A lo mejor yo lo hubiera puesto mejor en esta posición, siempre es algo que se puede cambiar porque aquí no es tan cómodo como puede parecer, un cambio un poco extraño para grabar ahí. Y lo que sí suele estar bastante bien es la posición del joystick. El joystick nos va a permitir movernos por todo el menú y activar cualquiera de las funciones sin problema. De modo que a partir de ahí tenemos una serie de botones personalizados. Un botón en la parte superior, en este caso hay otros tantos en el cuerpo, pero este sería el botón número 4, otro en la parte trasera, el número 5, y otro del que hablaré a posteriori. El 4 es quizá, ya digo, el de acceso más fácil y probablemente sería el sitio donde a mí me hubiera gustado que estuviera el botón de grabación. Pero bueno, siempre puede servir para aquella función que más utilicéis. Yo en este momento lo tengo para activar o desactivar los ajustes de exposición, los asistentes, el monitor forma de onda, el vectorscopio y el cachondo del histograma. Pero bueno, siempre lo podemos hacer aquí y es bastante cómodo, bastante más cómodo que grabar, ya digo. El número 5, que es lo que tenemos aquí debajo, bien puede ser para algo que utilicemos algo menos. Por ejemplo, yo accedo con él al menú, que es lo que viene por defecto, como podéis ver, entrar en el menú de usuario. Y luego tenemos el botón de la discordia, en mi opinión, que es el botón número 6. Me he acostumbrado a que con mi penúltimo dedo, si lo adelanto un poquito, efectivamente sí le doy al 6. Cuando adquieres esta costumbre, pues más o menos va bien, pero por regla general es increíble la cantidad de tiempo que tardo en darle al botón adecuadamente, es una cosa tremenda. Y normalmente siempre termino mirando a ver si le doy al botoncito, o sea que este no me encanta, pero se llega, una vez que te acostumbras, se llega. Otra de las cosas realmente cómodas es este botón de release.
Lo cierto es que no puedo llegar de ninguna de las maneras con esta mano, pero lo hago con la otra porque en el momento en que estoy actuando sobre este botón es cierto que no estoy grabando. ¿Y qué hago con esto? Pues que puedo modificar la posición de la empuñadura con respecto al brazo. Independientemente de que pueda modificar la posición del brazo y extenderlo o no, con esto puedo modificar la empuñadura. De modo que la empuñadura es una buena idea, está muy bien, te permite sujetar la cámara, te permite utilizar, ya digo, los botones personalizados, hasta 3 botones personalizados, grabar, entrar en el menú, moverte con el joystick y modificarlo. Pero es una idea que se podría mejorar un poquito. Por último tenemos un dial. Normalmente este tipo de dial, este sí que es de acceso muy cómodo, es un dial que se va a utilizar, la mayoría de la gente lo utilizará, para activar el diafragma en aquellas ópticas que tengan información del diafragma electrónico. Subir y bajar el diafragma, y en ese sentido es muy cómodo. Por supuesto, se puede elegir que los cambios, los pasos no sean muy bruscos, pero por regla general, incluso con este paso más shockless, sigue siendo demasiado brusco para mi gusto cuando utilizamos este tipo de ópticas. Si utilizamos ópticas manuales, por supuesto, el dial en ese caso no tiene ninguna utilidad, pero no tenemos ningún problema por hacerlo con la otra mano y es muy cómodo. O sea que, insisto, una buena idea que se podría desarrollar mejor, pero que nos va a resultar mucho más cómodo que trabajar sin la empuñadura y tener que estar accediendo a los menús de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. El monitor es otra de las funciones más interesantes de la cámara. Por un lado, es cierto que no tiene toda la movilidad del mundo, se limita a esta posición. Es decir, a día de hoy que tenemos monitores que nos permiten hacer múltiples ángulos y demás, está bastante limitado. Pero es más que suficiente, para trabajar con él no hace falta ningún otro ángulo, gracias a que, como digo antes, tenemos esta posición cómoda para llevar la cámara y tenemos la lupa. O sea que realmente no echas en falta esa movilidad porque lo vas a usar casi todo el tiempo con la lupa, o en todo caso se puede mirar así de esta manera. Lo interesante es que tenemos 3 controles externos habituales, uno para acentuar o disminuir el contraste, que es algo que tocas una vez y nunca más, ya lo dejas ajustado, pero siempre que pase a otro operador, pues es interesante que lo tenga aquí, y cómo no, funciones de asistencia de enfoque fundamentales, un picking y el zebra. El picking, por supuesto, se puede cambiar el modo del picking, se puede cambiar el color del picking, se puede poner en blanco y negro, etcétera, etcétera. Eso está realmente bien. Y luego tenemos el mirror. El mirror tiene 3 posiciones, una posición en la cual hagamos lo que hagamos, lo movamos como lo movamos, se va a mantener en la misma posición, en la posición off, una que es la posición BT, en la que lo haría automático, a partir de cierto ángulo de movimiento él cambiaría, y otro en el que directamente lo rotamos y lo ponemos inverso, siempre. O sea que son 4 controles muy útiles. Y que podemos utilizar, y realmente no hace falta mucho más en el monitor. Ahora vamos a ver las posibilidades que nos da el monitor por dentro, el display del monitor, etcétera, etcétera. Otra de las ventajas es el display, cómo está pensado el display del LCD. Aparte de poder poner las marcas habituales de composición y de marcas de seguridad, etcétera, etcétera, a la hora de determinar la relación de aspecto con la que vamos a grabar, nosotros podemos elegir que en lugar de utilizar una línea normal y corriente, podamos utilizar una máscara y cambiar en tiempo real la opacidad de esa máscara. En este momento, como veis, he puesto una máscara de 2.35:1 habitual, pero no la estáis viendo porque la opacidad la tenemos a 0. Según voy subiendo, fijaos que se va marcando, ahora mismo la tendríamos translúcida. Esta es una ventaja porque puedo componer, pero al mismo tiempo puedo ver todo aquello que está afuera. Sin embargo, si necesito que sea completamente negra, también la puedo marcar. O sea que es un poquito, como podéis ver, a voluntad del usuario. La segunda cosa peculiar es esta que estoy señalando en la parte inferior del monitor. Que uno dirá, ¿esto qué es? ¿Una especie de exposímetro? Pues no. Esta es la forma que tiene Sony en esta cámara en particular de establecer los niveles electrónicos. Como podéis ver, si yo hago una panorámica hacia arriba o hacia abajo, pues veis que está cambiando ese nivel. O sea que en realidad, que a primera vista puede parecer otra cosa, esta es la manera de saber si tenemos la cámara perfectamente centrada y estabilizada. Las entradas de audio son las habituales, 2XLR, que veis dónde están situados. Esto es cómodo porque al ser laterales siempre viene mejor que no tener saliendo los cables hacia afuera, que es más incómodo y bueno, da lugar a algún que otro accidente o deterioro de los cables, etcétera, etcétera.
y los tenemos en este lateral, como veis, simplemente dos entradas XLR, 48V, alimentación Phantom independiente. Los controles están en este lado y, bueno, como podéis ver, están ligeramente metidos hacia adentro y están protegidos por una placa, o sea que bueno, con los controles habituales no tiene mayor ciencia, pero es interesante porque dentro de un cuerpo tan compacto lo han hecho para que podamos trabajar de la manera más rápida posible y que menos estorbe. La versatilidad de la cámara llega también no solo a las ópticas, no solo a la utilización, no solo a los soportes de hombro, no solo a todo esto, sino que también llega a la grabación, los tipos de códecs que tiene para grabar. Como mínimo 3 tipos de códecs diferentes. Primero, el XAVC, del que hemos hablado muchas veces. XAVC es un códec específico de Sony basado en el MPG4 H264. Hay dos modos de los posibles que tiene el XAVC. El XAVC Intra, que lo que utiliza es una compresión intracuadro, es decir, es una compresión en la cual cada fotograma tiene información por sí mismo, es una información siempre, una compresión con pérdida, pero es una pérdida que no es visualmente apreciable. Sin embargo, si lo que necesitamos es más espacio en la tarjeta y un bitrate más bajo y un bitrate variable, podemos utilizar el XAVC-L, que en este caso es un long op, es decir, una compresión intercuadro que depende de un grupo grande de fotogramas. No es tan preciso y el bitrate, como ves, no tiene nada que ver. El bitrate máximo, yendo a máxima calidad con esta cámara, con la grabación interna en XAVC Intra, llegaría hasta los 600 megabits por segundo, mientras que con el XAVC Long Op llegaríamos a 150 megabits por segundo, que no está mal en cualquier caso y podemos utilizarlo. Que necesitamos todavía menos, sobre todo vamos a trabajar en entornos broadcast y vamos al mínimo posible en este caso, pues también podemos trabajar directamente en MPG2 y en este caso el bitrate máximo y mínimo, el que hay, serían 50 megabits por segundo. En todos los casos estaríamos hablando de una frecuencia de muestreo de 422 a 10 bits. Por último, con la actualización esta de la que hemos hablado tanto, que va a ser a partir de principios de 2015, la cámara permitirá la posibilidad de grabar ProRes. Y en este caso hará falta para ello una unidad externa, que es la que veis aquí. Esta unidad externa es la misma que nos permite otras dos cosas que luego veremos. En primer lugar, nos va a permitir geoloquear distintas cámaras, sincronización de distintas cámaras, señal de referencia, entrada y salida de códigos de tiempo y, muy importante, es necesaria para sacar RAW de cámara. A pesar de que la cámara en el cuerpo tiene dos salidas 3G SDI, esto es única y exclusivamente para monitorización y no puede utilizarse para sacar RAW por ahí. Las tarjetas XQD son estas tarjetas, este tipo de tarjeta que veis aquí, ya veis que es una tarjeta muy cómoda, utiliza, como veis, es compatible con PCI y lo bueno es que estas tarjetas nos permiten poner dos en cámara y podemos trabajar en relé o podemos trabajar en backup, estos dos modos. En el caso de esta cámara es interesante por sus capacidades y sus flujos de trabajo que dentro de las gamas distintas que tiene Sony de XQD utilicemos la nueva serie G, porque con la serie S nos vamos a quedar muy cortos y vamos a poder grabar solamente en HD, luego veremos por qué y los flujos de trabajo. Pero en este caso vamos a poder hacer esa grabación ininterrumpida o backup simultáneo a velocidades de hasta 400 megabytes por segundo. Es decir, esto viene a ser casi unos 800 megabits por segundo, teniendo en cuenta que la cámara en su mayor capacidad de grabación interna nunca va a pasar de los 600 megabits por segundo, son las tarjetas ideales. Como podéis ver, aquí tenemos una tabla con los tiempos de grabación en XQD que podemos tener con esta cámara. Si utilizamos XAVC en HD, siempre hablando del XAVC Intra, que sabéis que además siempre con estas tarjetas siempre vamos a tener el contenedor en MXF, dependiendo de las velocidades a las que trabajemos, 24, 25, 30, 50 o 60p, va variando el bitrate para no llegar nunca a más de 223 megabits por segundo. Dependiendo de la tarjeta, que sea de 32, 64 o 128 gigas, aunque en la tabla no tenéis indicadas las de 128, existen, veréis que podremos grabar pues más o menos minutos.
En el caso del 4K o del Quad Full HD va a ser más o menos las mismas capacidades y los mismos minutos. Veremos que, como veis, al máximo a 60p llegaríamos a 600 megabits por segundo. Estos serían 5 minutos de grabación en una tarjeta de 32 GB, 10 minutos en 64 GB. Y, aunque no viene indicado aquí, 22 minutos en la tarjeta de 128 GB. Esto ya digo, hablando de máxima calidad en la grabación interna de cámara con las tarjetas XQD. En cuanto a la conectividad, pues básicamente lo que necesitamos en esta cámara, 2 salidas SDI y una salida HDMI 2. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos que sacar 4K, podemos sacar 4K por el HDMI 2, pero en este caso estaríamos sacándolo con una frecuencia de muestreo limitada a 422 a 8 bits, o bien podemos sacar única y exclusivamente, insisto, para monitorizar por los SDIs, a pesar de que los SDIs son 3G, lo cual nos podría servir utilizando los dos para un monitor 4K en este caso. Es importante señalar que si hacemos la salida por el SDI 1, vamos a tener la imagen pura y dura, sin ningún tipo de metadatos, y si queremos ver los metadatos de la imagen a la hora de monitorizar, utilizaremos el segundo, que es por ejemplo el que estamos utilizando para este vídeo. Ahí sí tendremos todos los metadatos que vienen en el menú, salvando obviamente alguna cosa como la magnificación o el picking. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, en 2014 tenemos un dongle de Wi-Fi que se puede conectar por USB, única y exclusivamente, por supuesto, para información de referencia y demás. Y eso sí, si adquirimos una unidad externa o le acoplamos una unidad externa, que es un transmisor más antena, sí que podríamos enviar directamente por Wi-Fi señal de vídeo, eso sí, única y exclusivamente proxies, claro. Con los flujos de trabajo de los que estamos hablando no hay otra manera. Y además la cámara incorpora un GPS, que siempre viene bien, sobre todo cuando estamos trabajando en documental y nos interesa saber exactamente dónde se ha hecho cada grabación. Las baterías de cámara son las BP habituales de Sony y además dan mucho juego, desde la tradicional BP30, que ya se quedaría un poquito justa, a cualquiera de las que veis aquí, la U60 o la U90 en este caso. Para completar el flujo de trabajo, Sony ofrece gratuitamente su software Catalyst Browse, que es el sustituto del anterior Raw Viewer y es mucho más completo porque nos permite, como veis aquí, organizar los archivos, también visualizarlos, tanto si están en S-Log3 como con cualquiera de las hipergamas, etcétera, etcétera, ajustar el color de una manera somera. No es un software de corrección de color propiamente dicho, pero sí que nos permite ajustarlo, modificar y editar los metadatos, hacer copias rápidas para pasar a cualquier otro tipo de programa o de archivo, cubre el gamut de color que pueden tener todas estas curvas de gama sin problema, te permite hacer listados de clips y transcodificar a cualquier otro tipo de códec para poder luego a la vez subir a la nube, cosa que puedes hacer desde el mismo programa. Y básicamente esto es todo lo que teníamos que contar, muy por encima de las posibilidades de uso y de manejo de la nueva Sony PXW FS7 que podéis alquilar desde ya en Falco con todas las características que hemos dicho.